Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a buscar Primera de Timoteo, el capítulo. Vamos a leer Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Después de estas palabras, vamos a tener la oración y vamos a orar desde nuestros asientos, inclinando nuestros rostros. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, te damos las gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estudiar una porción más de tu palabra. Te pedimos el perdón por nuestros pecados. Pedimos tu dirección, pedimos tu gracia, pedimos tu Santo Espíritu, que nos conduzcas y que lo que hagamos en esta noche pueda servir para darte la honra y la gloria. Y que tú puedas abrir nuestro entendimiento de tal manera que podamos comprender cosas maravillosas y ocultas, cosas nuevas de tu palabra, y que como buen escriba podamos nosotros también sacar cosas nuevas y cosas viejas de este pasaje de la Sagrada Escritura. Nuevamente perdona nuestros pecados y lávanos en la sangre del Cordero. Te pedimos que todo aquel que llegue en esta noche para escuchar este mensaje de tu palabra pueda acercarse más a Cristo, pueda arrepentirse de sus pecados, pueda ser transformado por tu gracia y pueda ser dirigido al trono de tu gracia por amor a tu nombre, para hacer tu divina y santa voluntad. Condúcenos, Señor, y dirígenos y pon en nosotros tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Amén. Vamos entonces a dar el tema de esta noche, que lleva por título Sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Como Pablo le habla a Timoteo. En Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 12, Pablo le está dando las instrucciones a Timoteo. Note que esta carta es dirigida a Timoteo cuando leemos desde el capítulo 1 y dice verdadero hijo en la fe, en el versículo 2, y dice misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí le empieza a dar instrucciones y le dice a Timoteo en el versículo 4 que le enseña a la iglesia que no presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Note que Dios, a través de su palabra, le dice a Timoteo que no se dejaran llevar por las fábulas. Y dice también en el versículo 3 que él le mandó a Timoteo que se quedase en Éfeso, cuando se quedó en Éfeso, cuando él fue a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿De dónde viene la palabra doctrina? La palabra doctrina viene de la palabra griega didascalía. Didascalía significa también enseñanza. O sea que doctrina es toda la enseñanza que encontramos nosotros en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia acerca de las iglesias que enseñan cosas que no están en la Biblia? Note lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 16, y en el versículo 17 dice: mas os ruego, hermanos,
que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. 17. O sea que la Biblia dice que si una persona causa división en contra de la doctrina, en contra de las enseñanzas que hemos aprendido, tenemos que apartarnos de ellos. Y en el conflicto de los siglos también se habla que la causa por la cual la iglesia cayó en la apostasía fue porque ellos se aburrieron de escuchar la misma doctrina. Y ese es el problema. Así como el pueblo de Israel se aburrió de comer el mismo maná. ¿Y qué fue lo que pidió la gente? Danos a comer carne. Así también, cuando ellos comieron carne, fueron azotados por la ira de Dios. Como dicen Números, el libro de los Números en la Biblia es el cuarto libro del Pentateuco, de los primeros 4 libros de la Biblia, es el cuarto. En el capítulo 11 y en el versículo 33 dice que aún estaba la carne entre los dientes, antes que fuese masticada, hasta que la ira de Dios se encendió en ellos, e hirió Dios al pueblo con una plaga muy grande, y llamaba aquel lugar Kibrot Hataaba. Así también, en un sentido espiritual, la gente se aburre de comer el maná, se aburre de los predicadores viejos y quieren predicadores nuevos que enseñen fábulas. Y por eso Pablo dice también en otra cita a Timoteo que la gente se aburrirá de escuchar la palabra de Dios, ya no querrán escuchar la sana doctrina, sino que se amontonarán los maestros para escuchar ¿qué cosa? A las fábulas. Y la gente, los jóvenes, quieren escuchar lo que son las fábulas. Da dolor y da tristeza ver que los jóvenes hoy en día también se alimentan de una música que es una basura, de una música que habla de las cosas entre un hombre y una mujer en una forma pornográfica. Y esto es horrible, hermano. Ya no hay respeto. Se ha denigrado la figura de la mujer de tal manera que ya no hay respeto. Hablan de una forma totalmente irrespetuosa, sin escrúpulos. Hablan de una forma que demuestra que no hay principios en los hogares. Y los jóvenes que escuchan este tipo de música están también de acuerdo con lo que se está haciendo de denigrar lo que es la santidad de la vida. Porque Dios llama al hombre y a la mujer a ser ejemplo, tal y como lo dice la palabra de Dios. Por eso era que Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo en versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cómo se puede tener en poco la juventud de una persona? Note que aquí dicen que no tengan en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque tú debes ser ejemplo, si no, sé ejemplo de los creyentes. Tenemos que ser un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Vamos a analizar, hermanos, la buena reputación no puede ganarse si nosotros hacemos lo malo. Un hombre o una mujer que haga lo malo en la iglesia puede perder la buena reputación. Puede que prediques muy bonito, puede que saques los mejores sermones, pero si tu ejemplo no es el mejor, si tu testimonio no es el mejor, si tú andas en desobediencia, entonces, ¿qué dice la palabra? Has perdido la influencia y el poder sobre las demás personas. Por eso Pablo también le decía a Tito en el capítulo 2, en los versículos 7 y 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, dice Pablo, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Satanás debe avergonzarse si nosotros somos un buen ejemplo. Pero si nosotros fallamos, como dice el libro de los Proverbios, una mosca hace heder el perfume de los perfumistas.
Tú puedes ser lo mejor. Puedes tener, imagínate, ¿cuál es el perfume más caro que se vende hoy en día? Imagínate el perfume más caro que se vende. Pero si ese perfume le cae una mosca podrida, el olor, o le cae una cucaracha podrida, o le cae algo podrido y sucio, el olor, aunque rico, se va a sentir la pudredumbre del animal sucio e inmundo. Así también es la vida de un cristiano. Si nosotros no damos el ejemplo, entonces el mundo va a ver que la iglesia pierde la autoridad. O sea, el hermano o la hermana que da un mal testimonio, ¿qué está haciendo? Es como el perfume que le cae a un animal podrido. Si el perfume le cayó a un animal podrido, aunque huela rico ese perfume, se va a sentir también el apestoso hedor del animal podrido. Como dice el sabio Salomón, que una mosca, por pequeñita que parezca y le cae un buen perfume, ya le quitó el buen olor a ese perfume. Por eso la buena reputación no puede ganarse si hacemos lo malo. Si hacemos lo bueno, el adversario se avergüenza, tal y como lo demostramos en Tito del capítulo 2 y los versículos 7 y 8. Para hacer lo bueno, debemos nutrirnos con la palabra de Dios, con la palabra de fe. Leamos Primera de Timoteo, el capítulo 4, en el versículo 6. Primera de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Note que tenemos que enseñar la sana doctrina, lo que está basado en la Biblia, a la ley y al testimonio. Si nosotros no enseñamos esto, hermanos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso tenemos que nutrirnos con la doctrina. La Biblia dice en Romanos, el capítulo 10 y el versículo 17, la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Pero la fe sin obras es muerta. Si yo digo que tengo fe, yo he escuchado mucho la palabra y conozco mucho de la Biblia, pero si yo no cumplo lo que dice la palabra del Señor, si yo no doy un buen ejemplo, si yo no tengo un buen testimonio intachable, mi querido amigo y amiga que me escuchas, no estoy haciendo nada. Por eso Dios nos llama a un arrepentimiento. Ahora, Segunda de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú cambias, todas las cosas son hechas nuevas. Si tú te arrepientes, es un borrón y cuenta nueva ante los ojos de Dios. Pero si tú vez tras vez siempre cometes los mismos errores, si vez tras vez Dios te habla y llegas y das tumbos y tambos, perderás poder en tu testimonio. Pasa como Guillermito. Cuenta la canción para los niños: era Guillermo, un pastorcito que le gustaba mentir. O sea, un pastor que le gusta mentir. Un pastorcito que le gusta mentir. Era un pastorcito de ovejas. Pero Guillermo mintió tanto y llamaba: me come el lobo. Y la gente salía corriendo preocupada por Guillermito. Y Guillermito se reía. Y luego Guillermito decía: me come el lobo, y gritaba. Y la gente salía para salvarle la vida a Guillermito. Y lo repitió tantas veces esas mentiras que cuando realmente estaba diciendo la verdad, entonces la gente ya no le creía. Y el lobo de verdad se lo comió, lo mató. Y hermanos, hay personas que dicen: yo voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar, y nunca cambia. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia habla en el libro de Jeremías, habla de los higos. Son higos que se pudrieron. Podríamos decir que hay personas que son como estos higos que pasan de verde a podrido y se pudren. O son higos que realmente están podridos. ¿Por qué? Porque no hay cambio. No hay una nueva vida.
Dios nos llama a un cambio, mis queridos hermanos. Cada quien conoce lo que hay en su corazón. Cada persona sabe lo que hay en su conciencia. Y muchos quieren aparentar una religión que no tienen. Hermanos, la religión no es de apariencia. La religión de apariencia es del diablo. La religión del cristiano debe ser en espíritu y en verdad. Por eso Pablo le decía a Timoteo que él fuera un buen ejemplo. Sé buen ejemplo de los creyentes. Significa que debemos ejercitarnos para la piedad. Pablo le decía a Timoteo que se ejercitara en la piedad. En 1 Timoteo 4 y el versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuando tú te ejercitas, tu corazón se vuelve fuerte, tu mente se despeja. Por eso había un dicho que decían los griegos, en cuerpo sano, mente sana. Si tu cuerpo está sano, tu mente también está sana. Por eso, hermanos, cuando nos ejercitamos en la piedad, tenemos un alma sana y también el espíritu, que es el registro que lleva a Dios hacia el cielo, está sano porque lleva un carácter semejante al de Cristo. Ese es el depósito del cual hablaba el apóstol Pablo. Lo que Dios deposita allá en el cielo es nuestro carácter. Y lo único que vamos a llevar en el cielo es nuestro carácter. Y cuando ese soplo de vida llega hasta el cielo, según dice el libro de los Proverbios, el capítulo 20 y el versículo 27, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lleva un registro hacia el cielo de tu carácter. Y cuando ese registro es guardado, es un buen... Porque cuando vas a resucitar, ese mismo registro con ese soplo entra en tu vida y tienes el registro de tu carácter. Es como si fuera un chip que Dios recoge la información, se la lleva y la guarda en un depósito y luego la coloca cuando te resucita. Ya sea a los justos los va a resucitar en la segunda venida de Cristo y a los malos resucitarán generalmente, van a resucitar, como dice la palabra, después del milenio. Hermanos y hermanas, por eso debemos cuidar mucho nuestro testimonio, porque el testimonio realmente dice si estamos arrepentidos o no estamos arrepentidos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estás dando en tu vida? ¿Qué pensamientos estás cultivando? ¿Qué actos estás haciendo? ¿Estás viviendo una doble vida? Quizá delante de los hermanos de la iglesia eres una cosa, pero a espalda de los hermanos eres otra. Dios nos llama a un verdadero arrepentimiento. Debemos ser un buen ejemplo en todo. El apóstol Pablo dice que al imitar a Cristo, Pablo dice que debemos ser un buen ejemplo de estas cualidades. Por ejemplo, el ejemplo es un molde. Pues al seguir el ejemplo de Cristo, nuestra vida estará moldeada a la imagen de Él. Si tu vida y mi vida están moldeadas a la imagen de Cristo, podemos darle la honra y la gloria a ¿quién? A Dios. Por eso la Biblia dice en Segunda de Corintios, vamos a leer Segunda de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Segunda de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Note que nosotros recibimos el molde cuando contemplamos ¿a quién? A Jesús. Admiro mucho la vida de familias que han estado en nuestra iglesia, que llevan ya varias generaciones creciendo en nuestra iglesia.
Una de las familias que yo admiro mucho es la familia Unger, del pastor Pablo y el pastor Gerardo Unger. Yo conocí al pastor Gerardo Unger personalmente cuando él vino a Panamá con el hermano, el pastor Carlos López. En aquel entonces era un misionero. Y el hermano Carlos López y el pastor dieron un bonito seminario acerca de evangelismo. Esto era cuando el pastor Gerardo estaba más joven. Y recuerdo ese hermano. Realmente estar en su presencia era sentir también la presencia, el ejemplo y el testimonio de Jesús. Qué maravilloso ejemplo en sus hogares, este pastor Gerardo Unger. Y luego su hijo Pablo, quien está siguiendo la misma trayectoria de su padre, que ha sido criado en el Evangelio, tal como fue Timoteo. Recuerdo al pastor Pablo Unger siendo un pastor joven, pero nadie tenía en poco su juventud, porque él siempre fue un buen ejemplo. Que Dios siga conservando así a nuestro buen pastor, que lo mantenga siempre fiel hasta la venida de Cristo. Y que cada uno de nosotros podamos realmente decir como Pablo, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos queremos ser imitadores de Cristo? Que el Señor nos bendiga. Es mi deseo y oración. En el nombre de Jesús. Amén.